Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo. Ya saben, aquí siempre estamos explorando temas interesantes y hoy, específicamente, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les intriga, Can Yaman. Sí, el guapísimo y talentoso actor turco que nos roba suspiros a todos. Pero no solo nos quedaremos en la superficie de su belleza y éxito. Hoy vamos a profundizar en un tema que, creo yo, le ha marcado profundamente, el amor, y en particular, el amor doloroso. Y lo mejor de todo es que vamos a analizar su respuesta, una respuesta que, créanme, los va a sorprender y mucho. Como siempre, quiero empezar agradeciéndoles a todos por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir los vídeos y por apoyar el canal. Son lo máximo. Y si eres nuevo por aquí, no te preocupes. Estás en el lugar correcto para enterarte de las últimas novedades, chismes, análisis y curiosidades sobre tus celebridades favoritas. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Prometo que siempre tendrás contenido interesante y entretenido. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema. Can Yaman, ¿qué podemos decir de este hombre? Actor, modelo, un físico envidiable, una sonrisa que derrite, y un talento que lo ha llevado a la cima. Pero como todos nosotros, Can también es un ser humano, y eso significa que ha experimentado, como todos, los altibajos de la vida. Y por supuesto el amor con toda su complejidad. Sabemos que Can ha tenido relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Sus romances, tanto en la vida real como en la ficción, han sido objeto de debate y especulación en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Can sobre el amor? ¿Qué significa el amor para él? ¿Cómo ha afrontado las decepciones, los momentos difíciles, el amor doloroso del que habla el título? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar diferentes entrevistas, declaraciones y pistas que nos ha dejado Can a lo largo de su carrera. No esperen un análisis superficial, vamos a escarbar un poco más profundo, a buscar entre líneas, para entender su visión del amor. Prepárense para escuchar algunas reflexiones muy interesantes. En primer lugar, es importante entender que Can Yaman es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. No es alguien que ventile sus sentimientos en las redes sociales ni que comparta todos los detalles de sus relaciones. Esto hace que sea aún más valioso analizar cada palabra, cada gesto, cada entrevista que concede. Una de las cosas que más llama la atención de Can es su honestidad. No tiene miedo de hablar sobre sus experiencias, sus emociones, sus miedos. Y esto es algo que se refleja en sus entrevistas, donde suele ser muy transparente a la hora de hablar sobre el amor. En varias ocasiones, Can ha expresado su creencia en el amor verdadero, en la importancia de encontrar a alguien con quien compartir la vida. No es un romántico empedernido en el sentido clásico, pero sí cree en la conexión profunda, en la complicidad, en el respeto mutuo. Pero, ¿qué pasa cuando el amor no es perfecto? ¿Qué pasa cuando hay dolor, decepción, sufrimiento? Aquí es donde entramos en el tema del amor doloroso. En una entrevista, Can Yaman habló sobre la importancia de aprender de las experiencias amorosas, incluso de aquellas que no resultan como uno espera. Dijo algo así como, el amor, a veces duele sí, pero también nos enseña mucho sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una relación. Esta frase es muy reveladora. Nos muestra que aunque haya sufrimiento, Can ve el lado positivo, la oportunidad de crecimiento personal. No se queda estancado en el dolor, sino que busca aprender y evolucionar. También ha mencionado que a veces, la distancia o las diferencias culturales pueden ser un obstáculo en las relaciones. Esto, en mi opinión, podría ser una referencia velada a algunas de sus relaciones, especialmente aquellas que han tenido que lidiar con la fama, los viajes constantes y la exposición mediática. La vida de una estrella internacional como Can Yaman es sin duda compleja y llena de desafíos, y el mantener una relación estable en estas circunstancias debe ser verdaderamente complicado. Una de las respuestas más sorprendentes de Can sobre el amor se relaciona con la libertad. En una entrevista hablando sobre su idea de la pareja ideal, dijo algo que me pareció muy interesante: para mí, el amor es libertad. Es permitir que la otra persona sea ella misma, sin juicios ni presiones. Es darle espacio para crecer, para explorar, para ser feliz, incluso si eso significa que a veces estén lejos. ¿Se imaginan eso?
Una visión del amor que prioriza la libertad individual. Esto es muy diferente a la imagen tradicional de la pareja, donde a veces se espera que uno controle al otro u ese límite que renuncie a sus sueños. La respuesta de Khan es muy madura y creo que refleja su propia experiencia y su búsqueda de una relación sana y duradera. Esta concepción del amor basada en la confianza y el respeto mutuo es un claro indicio de la evolución personal de Khan y de su búsqueda de un amor genuino, lejos de las ataduras y las imposiciones. Otra cosa que me parece muy importante destacar es la forma en que Khan maneja la presión mediática. Como mencionaba antes, sus relaciones siempre han sido objeto de atención. Y en ocasiones ha sido difícil para él y para sus parejas. A pesar de esto, Khan siempre ha intentado proteger su vida privada, sin entrar en polémicas ni alimentar rumores. Esto demuestra su madurez y su respeto por las personas que están a su lado. La discreción y el silencio, en un mundo donde la sobreexposición es la norma, son una clara muestra de su personalidad. Prefiere que su trabajo hable por él y preservar su intimidad, algo que sin duda debe ser un desafío constante. Pero, ¿qué hay del amor doloroso? ¿Cómo lo ha superado Khan? A lo largo de su carrera, hemos visto que ha transformado ese dolor en arte, en trabajo, en superación personal. Ha utilizado las experiencias, tanto positivas como negativas, para nutrir su interpretación, para crear personajes más profundos y complejos. En cada papel podemos vislumbrar un poco de Khan, sus emociones, sus vivencias. La capacidad de canalizar el dolor en creatividad es, sin duda, una de las cualidades más admirables de un artista. También ha encontrado consuelo en su familia y en sus amigos. El apoyo de sus seres queridos es fundamental para superar cualquier dificultad. Y esto es algo que se refleja en su actitud, en su forma de afrontar los desafíos. La importancia de la familia y de los amigos en los momentos difíciles es algo que todos podemos comprender. Khan, como cualquier persona, ha sabido rodearse de un círculo íntimo que le brinda el apoyo necesario para seguir adelante. En resumen, la respuesta de Khan Yaman al amor doloroso es clara: aprender, crecer, valorar la libertad, proteger su privacidad y encontrar apoyo en su entorno. Y sobre todo, no tener miedo a amar, a experimentar, a arriesgarse. Es una lección de vida que nos invita a afrontar el amor con valentía y optimismo. Su filosofía, basada en la honestidad y la autenticidad, nos muestra que el amor, incluso el doloroso, puede ser una fuente de crecimiento personal. Y ahora, para que no se queden con la duda, quiero compartir una anécdota que me llamó mucho la atención. En una entrevista, le preguntaron a Khan qué consejo le daría a alguien que está pasando por una ruptura amorosa. Y su respuesta fue inesperada: no te apresures a encontrar a otra persona. Date tiempo para sanar, para conocerte mejor, para saber qué es lo que realmente quieres. El amor llegará cuando menos lo esperes. ¡Guau! ¿No les parece una respuesta increíblemente sabia y madura? Es un consejo que todos deberíamos seguir, especialmente en una sociedad donde se nos presiona constantemente a buscar pareja y a evitar la soledad a toda costa. Esta frase, tan sencilla pero tan profunda, es un claro reflejo de su madurez emocional. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación y de la búsqueda de la felicidad personal, antes de emprender una nueva relación. En definitiva, la respuesta de Khan Yaman al amor doloroso es una lección de vida. Nos enseña que el amor, con todos sus matices, es una experiencia que nos transforma y nos hace mejores personas. Nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para encontrar la felicidad. La capacidad de transformar el dolor en crecimiento es una cualidad que todos podemos admirar y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida amorosa. Pero profundicemos un poco más en su trayectoria y en cómo, a través de sus personajes, ha plasmado su visión del amor. ¿Recuerdan sus icónicos papeles en Erkencicus, Pájaro Soñador, o en Dolunay, Luna Llena? En estas series, Khan Yaman nos regaló interpretaciones inolvidables, donde el amor, en todas sus facetas, era el protagonista. En Erkencicus, la pasión y la intensidad de su personaje, Candibit, nos conquistaron a todos. Vimos cómo el amor podía ser un torbellino de emociones, con sus momentos de alegría, de celos, de incertidumbre. Y en Dolunay, su personaje, Ferit Aslan, nos mostró la importancia de la confianza y del respeto en una relación. A través de sus papeles, Khan nos ha enseñado que el amor verdadero, aunque a veces complicado, puede ser la fuerza que nos impulse a ser mejores personas.
En Erkencicus, la química con su coprotagonista, Demet Özdemir, traspasó la pantalla, generando rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Si bien nunca se confirmó, la intensidad de sus miradas y la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, nos hicieron creer en la magia de el amor. Esto sin duda generó aún más interés en la vida personal de Can, y en sus propias experiencias amorosas. En Dolunay, la historia de amor entre Ferit y Nazli, nos mostró la importancia de la superación personal y de la búsqueda de la felicidad. Ferit, un hombre exitoso y solitario, encuentra en Nazli, una joven soñadora y llena de vida, la alegría que le faltaba. A través de esta relación, Can nos mostró que el amor puede transformar nuestras vidas, y que, a veces, la felicidad se encuentra en los lugares más inesperados. Pero, ¿cómo ha evolucionado la visión de Can Yaman sobre el amor a lo largo de los años? En sus primeras entrevistas, solía ser más reservado y menos propenso a hablar sobre su vida personal. Sin embargo, a medida que ha ido creciendo y madurando, se ha mostrado más abierto y dispuesto a compartir sus reflexiones sobre el amor. Su crecimiento personal se refleja en sus respuestas, en su actitud y en la forma en que afronta los desafíos de la vida. Un ejemplo de esta evolución, lo podemos ver en su actual relación sentimental. Si bien siempre ha sido discreto con su vida privada, la forma en que se relaciona con su pareja, Giorgia Signori, demuestra una clara madurez emocional. Se les ha visto juntos en diferentes eventos y viajes, mostrando una relación basada en el respeto y en la complicidad. En sus redes sociales, aunque no suelen publicar fotos juntos, se pueden vislumbrar pequeños detalles que nos indican la felicidad y el bienestar que sienten. La relación de Can con Giorgia nos muestra que el amor, a pesar de las dificultades y de las presiones mediáticas, puede ser duradero y enriquecedor. La forma en que han afrontado los rumores y las especulaciones demuestra la importancia de la privacidad y del respeto mutuo. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? ¿Seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones? ¿Seguirá compartiendo sus reflexiones sobre el amor y sobre la vida? La respuesta es un rotundo sí. Can Yaman es un artista en constante evolución, que siempre está buscando nuevos desafíos y que no tiene miedo de mostrarse tal como es. En sus próximos proyectos podemos esperar ver a Can Yaman en papeles aún más complejos y desafiantes. Su talento y su versatilidad le permiten interpretar cualquier tipo de personaje, desde el galán romántico hasta el villano más despiadado. Además, podemos esperar que siga compartiendo sus reflexiones sobre el amor, sobre la vida, sobre la importancia de la felicidad y del bienestar personal. La evolución de Can Yaman como persona y como artista es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que a pesar de las dificultades y de los desafíos, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para encontrar la felicidad. Su honestidad, su valentía y su capacidad de transformar el dolor en arte son cualidades que lo convierten en un ícono para muchos. Y para concluir, quiero compartir algunas reflexiones finales sobre el amor doloroso y sobre la respuesta de Can Yaman. El amor, como todos sabemos, es una experiencia compleja y llena de matices. A veces nos da alegría y felicidad, y otras veces nos causa dolor y sufrimiento. Pero a pesar de las dificultades, el amor siempre nos enseña algo. Nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, a valorar la libertad, a encontrar el apoyo en nuestro entorno y a aprender a superar las adversidades. La respuesta de Can Yaman al amor doloroso es una lección de vida para todos nosotros. Nos enseña que a pesar del dolor, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para encontrar la felicidad. Su visión del amor basada en la libertad, en el respeto mutuo y en la búsqueda de la felicidad personal, es un ejemplo a seguir. Y ahora, para que no se queden con ninguna duda, quiero recordarles algunos de los consejos que Can Yaman ha compartido a lo largo de su carrera. Asterisco, 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 aprender de las experiencias, asterisco, asterisco, no te quedes estancado en el dolor. Busca aprender de tus experiencias, tanto positivas como negativas. Asterisco, 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 valorar la libertad, asterisco, asterisco, el amor debe ser libertad, no ataduras. Permite que la otra persona sea ella misma. Asterisco, 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 proteger tu privacidad, asterisco, asterisco, no permitas que la presión mediática invada tu vida personal. Asterisco, 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 encontrar apoyo en tu entorno, asterisco, asterisco, rodéate de tus seres queridos. El apoyo de tu familia y de tus amigos es fundamental.
Asterisco 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 no tener miedo a amar asterisco asterisco atrévete a experimentar, a arriesgarte. El amor con todos sus matices es una experiencia que vale la pena vivir. Asterisco 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 date tiempo para sanar asterisco asterisco no te apresures a encontrar a otra persona. Date tiempo para conocerte mejor y para saber qué es lo que realmente quieres. El amor llegará cuando menos lo esperes. Estos consejos son una clara muestra de su madurez emocional y de su visión del amor. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a afrontar el amor con valentía y optimismo. En definitiva, la respuesta de Kanyaman al amor doloroso es una lección de vida. No sé. Enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para encontrar la felicidad. Su ejemplo nos inspira a ser mejores personas y a vivir el amor en toda su plenitud. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis sobre el amor y la respuesta de Kanyaman. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió tanto como a mí? Estoy segura de que muchos de ustedes, como yo, se han sentido identificados con sus reflexiones, con sus experiencias, con su forma de afrontar el amor. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo y entretenido. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre lo que hemos hablado? ¿Qué otras preguntas tienen sobre Kanyaman? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlas y responderlas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que prometen estar igual de interesantes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.